video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días a todos. Mi nombre es Kartik. Soy adscrito a Escuela Superior de Tepeji del Río, de la máxima casa de estudios Universidad Autónoma del Estado del Hidalgo. Y yo pertenezco al programa educativo de Ingeniería Industrial. Y el día de hoy lo vamos a hablar sobre el tema tipos de reacciones químicos, que es de la unidad 3 de la asignatura de Química General del programa educativo de Ingeniería Industrial. Entonces, el día de hoy explicaremos la definición de qué es una reacción química, qué tipos de reacciones químicos existen. Como pueden apreciar ahí en la diapositiva, hay 4 tipos importantes, que es síntesis, combustión, descomposición y reemplazamiento. Más a detalle lo vemos las definiciones y con unos ejemplos y la comparación final de los tipos de reacciones químicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una reacción química? Reacción química es un proceso químico donde se podrían convertir unos átomos, iones o compuestos que nosotros llamaremos reactantes y se rompen sus enlaces y en este proceso se forman nuevos enlaces y nuevos tipos de compuestos que nosotros llamaremos productos. Entonces la conversión de reactantes hacia los productos, cambiando sus propiedades químicas, que son acá oxidación, reacciones químicas y tipos de enlaces que se rompen, tanto iónicos y covalentes. Y normalmente es un proceso termodinámico que involucra parte tanto del calor, presión y la temperatura en diferentes concentraciones de reactantes y para formar diferentes cantidades de productos. Como podríamos ver, nosotros vamos a utilizar una analogía para entender los tipos de reacciones químicos más fácil y más sencillo. Vamos a llamar que un elemento o un ion, que es una persona, y un compuesto, que es el mezcla de los diferentes iones o elementos. Vamos a la analogía que nos vamos a comparar como una pareja. Y la acción o la combinación de reemplazamiento, que es el cambio de las personas, nosotros vamos a relacionar con cambio de parejas. Entonces vamos a empezar con la primera tipo de reacción química que nosotros llamamos síntesis, ¿ok? Entonces ese proceso, dos o más químicos que son iones o elementos se unen para formar una sustancia nueva, con nuevas propiedades químicas, ¿ok? Entonces, como pueden ver, si tenemos dos iones o dos átomos, o aquí en la analogía son dos personas que se unen, ¿ok? Uno de los más comunes o la reacción más representativa es A más B producirá AB. AB es un compuesto y A más B son dos diferentes elementos o iones. Uno de los ejemplos muy comunes es la formación de sal, que es cloruro de sodio, NaCl. Cualquier tipo de sales se entran entre una metal y un no metal. Como podrían apreciar aquí, sodio es una metal y cloro no es un no metal. Entonces se juntan para formar cloruro de sodio. Entonces ese tipo de reacciones se llaman reacciones síntesis, ¿ok? Entonces aquí es el primer tipo donde dos átomos se unen para formar un nuevo compuesto. Y el segundo tipo es exactamente opuesto de la reacción síntesis, que es decomposición. Aquí una pareja se divide para formar diferentes o separarlo. Básicamente es exactamente opuestos. En el inglés se llama breakup. Como pueden ver, una sustancia se rompe para formar dos o más sustancias. ¿Okay? En este caso ponemos un ejemplo como dos, pero hay reacciones más grandes que donde se rompen y forman 3 o 4 compuestos. Tipo de reacciones o la fórmula para identificar una reacción química de tipo de descomposición es AB producirá A más B. ¿Ok? Entonces, la descomposición o decomposición, uno de los ejemplos es peróxido de hidrógeno, H2O2, se romperá para formar agua más oxígeno.
Ese proceso normalmente sí lleva a cabo un proceso termodinámico, que refiere que se tiene que calentar para que se formara o para que se evaporara el oxígeno y se quede el agua. Pero como podrían ver que el H2O2 se descompone y se forma H2O más O2, que es el oxígeno en forma de gas. Ese tipo de reacciones que es opuesto a síntesis es decomposición. ¿Okay? Continuamos con la tercera tipo de reacciones químicas, es reemplazamiento simple. ¿Ok? Entonces aquí es, si tenemos un compuesto más un elemento o un ion. Entonces son tres partes que se reaccionan como reactantes. En la reacción tipo síntesis y la descomposición que habíamos visto la primera dos, no involucra una compuestos en la parte de reactantes, pero en este caso sí involucra un compuesto que es una pareja más un elemento o ion adicional. Y aquí un elemento desplaza a otro elemento fuera del compuesto. Entonces, como pueden ver aquí, se cambian la pareja. ¿Ok? Por eso es reemplazamiento single. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí es AB, es un compuesto, la reacción básica o la reacción representativa de tipo de reacción química, reemplazamiento single es AB, es un compuesto, más X, que es un elemento o unión, se producirá AX, que es un nuevo compuesto, que es un producto, más el B es el elemento o unión. Como pueden ver, un ejemplo en la parte derecha de diapositiva es tienen clorro de hidrógeno, que es un ácido, más un metal zinc. Entonces el zinc reaccionará con el cloro y dejará hidrógeno como en forma de gas. Y ese clorro de zinc se sedimenta o se precipita en forma de sólido. ¿Ok? Entonces, si tomamos un zinc y mezclamos con ácido clorhídrico, y le formará clorro de zinc más hidrógeno. Entonces, aquí se deja el hidrógeno aparte y el zinc reacciona con el cloro para formar el sal, clorro de zinc. Ese tipo de reacciones se llama reemplazamiento single. Aquí el cloro reemplaza el hidrógeno con zinc. Ese es el reemplazamiento single. Y la última reacción, o perdón, la penúltima reacción es reacciones de tipo reemplazamiento doble. Tenemos dos compuestos, aquí no se involucra ningún elemento, ningún ion. Tienen dos compuestos y al poner de reaccionar los dos, se intercambian sus iones, básicamente normalmente son cationes o aniones, son los que intercambian aquí los dos compuestos. Entonces, la fórmula o la reacción representativa es AB es un compuesto más XY es otro compuesto. Como pueden ver aquí, X y Y son un compuesto, AB es el otro compuesto, donde se intercambian sus iones o las parejas. En este caso, se forma A con X y B con Y. Claro, pueden formar A con y B con X también, si es correcto, no hay ningún problema, pero es nada más para representativo. Normalmente los cationes prefieren reaccionar con un anión y la cation del otro reacciona con el anión. Como pueden ver aquí, este es un anión y ese es un cation, perdón. Aquí sodio tiene la carga positiva, SO4 tiene la carga negativa. Entonces, siempre un positivo tiende a reaccionar con un negativo. Entonces, de igual manera, aquí el positivo se va a tender a reaccionar con un negativo. Entonces, en esa manera se intercambian. Entonces, aquí el clorro de bario más sulfato de sodio se producen sulfato de bario y clorro de sodio, que es una sal. Entonces, esa es esa manera que es reemplazamiento doble o intercambio de parejas. Esas son los cuatro reacciones, tipo de reacciones químicos muy básicos y comunes. Por el último, la más importante y más utilizado se llama reacciones de combustión, donde en la parte de reactantes, que es la parte izquierda de la reacción química, siempre está uno de los elementos más importantes, que es el oxígeno. Entonces, puede ser metales, no metales, iones, semiconductores, cualquiera de las superficies se puede reaccionar con el oxígeno y se forman otros compuestos. Básicamente es decir que
El elemento o ion o compuesto tipo A se quema en el aire de oxígeno o se queman en el oxígeno para formar nuevos óxidos. Eso se llama combustión. Mayoría más adelante lo vamos a ver con unos ejemplos que será más conveniente o más fácil de entender, pero la reacción de tipo idéntico o tipo de unos ejemplos de reacción química es A o cualquier tipo de elemento ion más el oxígeno se produce de forma de AO2 o AO, dependiendo del tipo de elemento o compuesto que se involucra en la parte de la combustión, ¿ok? Sabemos que el oxígeno, todas las superficies, ninguna superficie es perfecto, siempre hay defectos, entonces todas las superficies tienden a oxidar, puede ser metales, no metales, semiconductores, todos se tienden a oxidar o básicamente es decir que se queman en el aire del oxígeno para formar nuevos compuestos. Ese tipo de reacciones donde en la parte izquierda de la reacción siempre hay oxígeno, se dicen combustión, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos o las reacciones con más detalle. Primero empezamos con la parte de combustión. Como ustedes pueden ver, aquí hay dos ejemplos muy comunes, muy familiares que todo el tiempo nosotros lo utilizamos. El primero es cuando se quema cualquier tipo de, puede ser madera, papel, cualquier cosa de los que quemamos. Hay dos tipos de fuegos que pueden ver, es amarillo y azul. Igual en las casas que nosotros utilizamos, las estufas, la flama es azul. Cuando la tipo de combustión o reacción de combustión es completa, la llama que podemos ver, el fuego, es en color azul. Cuando la combustión es incompleta, se parecen en la forma de naranja o amarillo. ¿Okay? Cualquier otro tipo de colores rojo, naranja, amarillo, todos esos es combustión incompleta. Quiero decir que si se van a apreciar o se pueden ver humo. Humo es el parte del carbón que no se quema 100% y se queda volando en el aire. Entonces, las combustiones son dos tipos, completas e incompletas. Las completas, normalmente, cuando quemamos, no hay ningún biproducto o producto secundario, únicamente la flama en color azul. Pero en caso que son incompletas, siempre hay un producto secundario que es el humo, que es básicamente CO o CO2 o la carbón. Entonces, es una de las reacciones en esa temporada, el calentamiento global más importante, que es el reacciones de combustión. El otro es quemar la grasa cuando hacemos ejercicio o la respiración profunda. Aquí básicamente estamos quemando nuestra grasa en el oxígeno para producir CO2 y agua y más energía. Por eso le dicen que la respiración o el ejercicio cardíaco es básicamente se quema la grasa. La que pasa es que esta es la fórmula de la grasa más con el oxígeno que se quema y produce CO2 que sale de nuestra respiración y agua sale en forma del sudor y la energía se absorbe el cuerpo. Entonces son los diferentes tipos de reacciones que se producen mediante la reacción de combustión. Hay diferentes ejemplos, pero esos son los dos más comunes que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. El oxígeno se combina con un metal, puede ser con un metal o un compuesto, también o iones. Se crea un óxido metálico, no metálico o dos o más óxidos, dependiendo de que es metal, no metal o un compuesto o un ion. ¿Ok? Entonces se libera la energía en la forma de calor o luz. Los dos son válidos, son parte de las reacciones de combustión. ¿Ok? Puede ser un proceso muy rápido o muy lento, dependiendo de la calor o de la luz que se emite y la energía que se libera con el tipo de reacciones o la cantidad de reactantes que existen. ¿Sí? Después continuamos con otro tipo de reacción que retomamos con los ejemplos, es el síntesis. ¿Ok? Como habíamos visto, dos o más reactivos para crear un producto. La descomposición es romperlo, es exactamente al revés de la parte de síntesis.
Y reemplazamiento simple, como habíamos visto, que son los basados en la precipitación, o tú pones un metal en un ácido y el ácido se retoma para sacando unos gases como hidrógeno o cloro o CO2 y se produce unos sales que se precipitan adentro del vaso. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, HCl más el zinc, se produce cloro de zinc más el hidrógeno. ¿Okay? Esos son los diferentes tipos de metales que se pueden reaccionar con la parte de ácidos. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de metales que son muy activos y no tan activos. Los metales que son más activos son litio, rubidio, potasio. Y así vamos hacia abajo, las metales que son menos reactivos son oro, platino y plata. Por eso oro es el que más utilizan porque no se oxida o no se reacciona, no es muy activo. Pero, por ejemplo, cobre o estaño o níquel o hierro, sí son algunos de los metales que son muy reactivos, es decir, que se oxidan más rápido, necesitan más mantenimiento, etc. Entonces, por eso los metales que hacen el reemplazamiento single necesitan más mantenimiento o más, oxidan mucho más que los metales que son más activos. ¿Okay? Bueno, continuamos con la parte de reactantes de reemplazamiento simple con unos ejemplos. Como ustedes pueden ver en esta manera aquí, nitrato de plata reacciona con cobre para formar nitrato de cobre más la plata. Aquí el nitrato se dejará la plata y reaccionará con el cobre. De misma manera la nitrato se dejará el cobre y reacciona con el hierro para formar nitrato de hierro. Este ejemplo ya habíamos visto anteriormente, el cloro reemplaza el hidrógeno con zinc. Son diferentes ejemplos de reemplazamiento simple o simple. Y por el último, reacciones de reemplazamiento doble. Siempre se produce en líquido o gas o siempre hay algún precipitado abajo del tubo. ¿Okay? Entonces, donde se hacen la reacción en vaso de precipitado, en el tubo de ensayo, del lugar que lo utilizan. Entonces, mayoría de los ejemplos de las reacciones reemplazamiento doble, como pueden ver aquí, siempre tienen que ser dos compuestos diferentes. No puede ser un elemento como hidrógeno o cloro o un compuesto. Tienen que ser compuestos para que se puedan intercambiar entre enlaces cationes con diferentes aniones. Entonces, como pueden ver aquí, cloro reacciona con la plata, potasio reacciona con nitrato. De igual manera, calcio reacciona con cloro y el carbonato se reacciona con hidrógeno. Como se comenté, no siempre son exactamente iguales. Siempre hay algunos biproductos que se liberan en la energía o el calor o en forma de gas. Entonces, no todas las reacciones es exactamente intercambio de los cationes y aniones. Siempre hay algunos productos, en algunos casos, biproductos secundarios. Estos son algunos ejemplos. Y en una manera más comparativo de los 5 tipos de reacciones químicas que habíamos visto el día de hoy, síntesis, los tipos de reactantes son 2 o más. ¿Okay? En caso de descomposición, es únicamente un compuesto. Reemplazamiento single puede ser un metal o no metal y un compuesto. Pero en reemplazamiento doble siempre tienen que ser compuestos. Y por el último, la parte de combustión, las reactantes tienen que ser metal o no metal o compuesto, pero obligatoriamente tienes que tener en reactantes oxígeno. ¿Okay? Entonces, estos son los productos probables que podrían formar y estas son las reacciones genéricas que lo habíamos visto en cada caso. ¿Okay? Entonces, esa es una comparación de todos los 5 reactantes químicos o reacciones químicos que habíamos visto. Hay un proceso, ¿cómo identificar una reacción? Primero hay que escribir la reacción y determinar qué está pasando y de ahí utilizar esa tabla que lo habíamos visto para ver qué tipo de reacciones es. Por ejemplo, esta es una reacción óxido de calcio más CO2, se produce carbonato de calcio. Ahora ya sabemos que aquí hay 2 compuestos y se forman un compuesto al final.
Entonces, y tipo de reacciones que nos parece es A más B produce AB. Entonces, comparamos con la tabla que habías visto y podemos saber que esta es una reacción tipo simple. Entonces, esa es la manera de identificar qué tipo de reacciones. ¿Ok? Entonces, ese es por el último, que son los principales tipos de reacciones: combustión, síntesis, descomposición y reemplazamiento. Y de los reemplazamientos, como sabíamos que hay dos tipos de reemplazamiento: simple o doble, ¿okay? Donde se reaccionan más de un compuesto para intercambiar los dos pares. Entonces, esos son los, por el último les comento que son los 5 tipos de reacciones: combustión, síntesis, descomposición, reemplazamiento simple y reemplazamiento doble. Y el día de hoy, pues en este momento nos cerramos la parte de tipo de reacciones. Muchas gracias a todos.